que era el primer contacto que teníamos los niños andaluces con la historia del andaluz, se decía algo así como: Mahoma fue un falso profeta que movilizó a las tribus árabes mediante engaños y los llevó a conquistar España. Un grupo de cristianos, amparados por la Virgen, los derrotaron e iniciaron una epopeya de más de 8 siglos que se llamó la Reconquista, hasta que expulsaron a los últimos invasores. ¿Os suena, verdad? Blas Infante, que no era historiador, pero leyó mucha historia, reflexionó mucho sobre la historia de Andalucía, escribió mucho sobre la historia de Andalucía, tuvo una gran intuición, porque es que eso que nos enseñaban a nosotros en los años 70 del siglo pasado, hace nada, no estoy hablando del siglo XIX, esa era la teoría que había surgido en España en el siglo XIX. Era la teoría de los nacionalistas españoles que tenían que construir la historia de un pueblo, de una nación, para justificar las nuevas teorías políticas que había, ¿no? Y eso pervivió año tras año, década tras década. Cuando Blas Infante vivió, esa era la teoría dominante en las universidades españolas. Yo lo he resumido porque era el lenguaje para los niños de 10 años, pero lo que había detrás era la ideología dominante. Y Blas Infante tuvo la intuición de ser el primero que entendió que la historia no era como la estaban contando. Hoy día todo el mundo lo sabemos, y no hay ningún historiador que diga otra cosa. No fueron cientos de miles de jinetes árabes los que penetraron en la península y arrojaron a sus pobladores a las montañas del norte. La inmensa mayoría de la población que en el siglo VIII vivía en la península ibérica fueron progresivamente islamizándose, arabizándose, adoptando nuevas fórmulas culturales y sintetizándolas con las ya existían allí, ¿no? No podemos extendernos mucho, pero hay montones de ejemplos sobre ese proceso de síntesis que hubo. Blas Infante descubrió que la historia no era como nos la estaban contando hasta entonces. Blas Infante sabía que había una tradición en Andalucía que arrancaba de esa historia y que los 8 siglos de Al-Ándalus no eran algo exógeno a nuestra propia historia, sino era parte de nuestra historia. Y él fue el primero en reivindicarlo. Vinieron luego muchos más investigadores y más historiadores y hoy día, afortunadamente, conocemos mejor la historia de Al-Ándalus y sabemos que la historia de un pueblo no es cambios bruscos y transformaciones brutales, sino capas que como unos aldres van superponiéndose unas de otras hasta dar lugar a la realidad contemporánea, ¿no? Yo creo, Manolo sabe mucho más que yo, que esa intuición le vino a Blas Infante en este encuentro. Eso fue la confirmación de algo que él estaba barruntando continuamente. Y que vino a sintetizarla y descubrirla en uno de esos 8 siglos de historia de Al-Ándalus, que quizás fue el más brillante de todos, o uno de los más brillantes, porque hay grandes fogonazos en que Al-Ándalus iluminó al mundo entero. Y la época de los reinos de Taifa, en la que vivieron Al-Mudrami, Titimá, sus hijos, su padre, su abuelo, es uno de esos momentos de esplendor, de Al-Ándalus, luz del mundo, ¿no? Ya sabéis que después de la fitna, de la guerra civil que derribó el califato de Córdoba, por un montón de historias que tampoco podemos detenernos en ellas, surgieron los que nuestro guía nos comentaba, los reinos de Taifa, Muluk al-Tawaif. Esos reinos de Taifa fueron consecuencia de una crisis política interna de Al-Ándalus, en la que el califato se vino abajo y surgieron poderes locales. Poderes locales que rivalizaban unos con otros, que rivalizaban con los reinos cristianos, todos eran poderes políticos que había en esta península ibérica, aquella península ibérica, y todos estaban en conflicto. Pero la Taifa de Sevilla quizás fue una de las más brillantes, ¿no? Cada uno de los reyes de Taifa pretendió emular la gloria del califato de Córdoba, era su referencia, ¿no? No sé si sabéis que muy recientemente se ha podido documentar el origen del Alcázar de Sevilla. Todo el mundo, pero todo el mundo, los más sabios historiadores del arte
y medievalistas, cuando se aproximaban al Alcázar de Sevilla, decían: esto es arte califal, esto es una obra desarrollada durante el califato porque responde a todos los parámetros que nos encontramos en las obras califales de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Y un día, haciendo una excavación en una de las casas que hay en el patio de Bandera, aparecieron unos arcos. Y a esos arcos se le podía, porque había materia orgánica, aplicarle el carbono 14. Y resulta que no, que el Alcázar no era de época califal. El Alcázar fue fundado por los abadíes, posiblemente durante el reinado de Al-Mutámid, con cuyos restos ahora nos encontramos, ¿no? Pero querían parecerse tanto a ese mito, que ya era un mito para ellos, y había sucedido todo aquello pues 50 años antes prácticamente, ¿no? Pero era tal la fuerza de aquel mito que quisieron parecerse a los califas de Córdoba. Parecerse a los califas de Córdoba en lo artístico, en lo cultural, pero en lo político y en lo militar. Y el abuelo de Al-Mutámid, el padre Al-Mutanid, también, y él mismo emprendieron guerras con los otros reyes de Taifas para ir intentando reconstruir el poder político de Al-Ándalus, ¿no? Incluso también, siguiendo la estela de Abderramán III y de Hajib de Hisham II Al-Mansur, planeó ocupar Ceuta, cruzar el estrecho y restaurar el dominio, o más que el dominio, la fusión entre Al-Ándalus y el Magreb de nuevo, ¿no? No llegó a conseguirlo y es una cosa que había que seguir investigando, qué pasó con aquella expedición sobre Ceuta del propio Al-Mutámid, ¿no? Lo cierto es que el reino de Sevilla fue uno de los múltiples intentos de restauración del califato de Córdoba, de la restauración de Al-Ándalus. Los propios almorávides también lo intentaron en su momento. Su intervención en Al-Ándalus tenía como objetivo restablecer la unidad de todo el territorio de Al-Ándalus. Los almohades posteriormente, o los meriníes, mucho después ya en alianza con los últimos reyes de Al-Ándalus, los nazaríes de Granada. Por lo tanto, a nosotros nos tiene que servir esto, y esa es mi opinión, y permitidme que la comparta con vosotros, para trasladar a nuestros compatriotas, porque hay muchos que todavía no lo saben, que la historia no es como nos la cuentan, porque se sigue repitiendo en muchos colegios esa historia construida en el siglo XIX, se sigue transmitiendo. Al-Ándalus no es parte de la historia nuestra, llamemos historia de Andalucía o incluso historia de España, porque tan historia de España es la historia de Al-Ándalus como la historia del rey cristiano. Las crónicas medievales y las del siglo XV, XVI, XVII construían la historia con los hechos de los reyes. Y los hechos de los reyes, de aquellos historiadores cristianos, era el combate, la expansión, la conquista de nuevos territorios. A partir del siglo XIX hay que construir la historia del nuevo sujeto político, de la nación. Y qué mejor para una nación que construir un mito fantástico de 8 siglos de resistencia contra un invasor desconocido. Cuando Al-Mutámid nació, su familia llevaba 4 siglos. Su familia no, un antepasado suyo del cual descendían llevaba, porque ese antepasado, sus descendientes, se habían unido pues con bereberes, con gente de Al-Ándalus de origen hispano-romano, quién sabe, o tartésico. Nosotros tenemos que salir de aquí, creo yo, con el compromiso de asumir toda la historia de Andalucía, desde Tarteso hasta el Estatuto de Autonomía del 2007. Toda esa es nuestra historia. Y conocer nuestra historia, no olvidemos que para eso sirve, es poder entender mejor nuestro presente. Recordemos a Blas Infante como el primer andaluz que tuvo esa intuición. La intuición de que nuestra historia es distinta a como nos la estaban contando. Muchas felicidades y compartamos todos la emoción de este momento. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Tiene la palabra nuestra amiga Soledad. Venga, Soledad. Venga. Al inicio de nuestro viaje, nuestro guía Josep nos habló de cómo se aprende el árabe. Y dice que se aprende a través del Corán y a través de la poesía. Y que en todos los pueblos tiene que haber un poeta. Aquí tenemos uno en nuestro grupo.
Yo he preparado un poco en la línea que nuestro otro guía, Jalí, nos ha hablado de Al-Mutamid y de la historia de amor con su amada. Y más o menos es esto. Si hay algún error histórico, ya me perdonaréis. Tras la caída del califato omeya de Córdoba, Sevilla pasó a convertirse en un reino independiente, en una taifa. Nadie como Al-Mutamid vino a encarnar en el Andaluz la figura del rey poeta. Al-Mutamid nació en Beja, Portugal, en 1040. Procedía de la tribu de Lacam y murió en Ahmad. Tenía 54 años. Rey de Sevilla desde el 1069 hasta el 1091, año en que fue llevado a Marruecos. Un triste final en Sevilla y su posterior destierro como prisionero. Reinó durante 22 años. Fue un rey tolerante, un notable poeta y amante de la cultura, uno de los hombres más representativos del espíritu de nuestra tierra. Una Andalucía librepensadora, viva, culta, pacífica y humanista. Rey verdadero de Sevilla, Córdoba, Málaga y del Algarve. Durante su reinado, la cultura floreció en Sevilla. Organizaba tertulias poéticas y literarias. En su corte gozaron de favor poetas, músicos, intelectuales, geógrafos, astrónomos. Pocas veces la poesía ha conocido un momento tan intenso como el que se mantuvo durante el periodo de la taifa de Sevilla bajo el reinado de Al-Mutamid. La llegada de los almorávides, la barbarie norteafricana de Yusuf Tashin, con su fanatismo religioso y purificador en 1088. Al-Ándalus significó la conquista de los reinos de taifas y la reanudación de un nuevo periodo bélico con los cristianos castellanos, igualmente destructores e intransigentes, con su imperio de la cruz y de la espada. Tras un periodo de relativa calma, depuesto como sultán de la taifa de Sevilla, fue desterrado a África para morir en las inmediaciones de Marrakech, Ahmad. El lugar en concreto se conoce como la tumba del forastero, debido al epitafio que el mismo rey poeta escribió y que empieza así: tumba de forastero, que la llovizna vespertina y la matinal te rieguen, ya que has conquistado los restos de Al-Mutamid. Desde el siglo XIV, en que un hijo de la serranía de Ronda, ministro del sultán de Granada, Ibn al-Yatib, intelectual, filósofo y poeta granadino, visitó el sepulcro del rey poeta, hasta que en 1924, en que Blas Infante viajó a pie desde el Atlas, atravesando el desierto, nadie se había acordado de este ilustre desterrado. Llegaron hasta las mismas piedras ante la extrañeza de los moradores de Ahmad al ver al peregrino rendir honores en el lugar donde reposan las cenizas del rey poeta. Todo lo que rodea la vida de este monarca, desde el menor acontecimiento a la alegría mayor, pasando por la nostalgia, los hechos de armas
e incluso el mismo destierro que padeció tras su derrota frente a los almorávides, está revestido de una misma pasión poética en su inagotable manantial de belleza. El amor por Itimat, más conocida como la esclava ascendida a esposa favorita del rey Romaiquía, prendado de su genio lírico y de su hermosura. Al-Mutamid y su esposa Itimat habían sido condenados por su heterodoxia en materia religiosa, puesto que vivían en una corte rodeada de poetas y filósofos. La pasión amorosa y la delicadeza que sentía Al-Mutamid hacia Romaiquía, hasta el punto de satisfacer todos sus deseos de una manera realmente poética. Ante el deseo de ella de ver la nieve, Al-Mutamid hizo plantar almendros que una vez floridos en la sierra de Córdoba destacaban por su blancor. Y cuando Romaiquía quiso pisar barro y hacer adobes, Al-Mutamid hizo llenar una alberca de sustancias olorosas, especies y perfumes. Quiero acabar citando unas palabras de Blas Infante. La sierra blanca de los almendros floridos que plantara Mutamid había enrojecido al desvanecerse en una llanura roja en la que han florecido los alelíes, una llanura inmensa de sangre, de dolor. Se cumplen 100 años. Nosotros, un grupo de 32 andaluces, de diversos puntos de Andalucía, de diferentes formaciones, pero que todos tenemos en común el amor por nuestra tierra, el respeto por Al-Mutamid y la ilusión por recorrer el último camino de Blas Infante para conocer la tumba de Al-Mutamid. Queremos rememorar este acontecimiento con la voluntad de unir lazos de un lado y otro del estrecho y revivir estos lugares emblemáticos. Por último, agradecer a los organizadores que nos hayan embarcado en este hermoso proyecto. Entre la emoción del momento se me ha olvidado, en primer lugar, darle la palabra a nuestros amigos Total, que nos van a leer una primera poesía introductoria al momento que estamos viviendo. Vámonos. Menos mal que no me ha pasado a mí el primero, porque yo estoy abrumado de la emoción. Y menos mal que la emoción se me está saliendo por los ojos en perlas de sal. Os voy a leer una primera, que es un poquito relatando o puntualizando las tres olas del andalucismo que hemos vivido en Andalucía, y que yo creo, pienso y creo demostrar en el poema que estamos en la tercera ola, ¿no? Y yo creo que este acto que tenemos hoy aquí, en este sitio tan emocionante, creo que es una parte importante de esa tercera ola. La primera ola, por supuesto, fue la que se vivió con Blas Infante. La segunda ola, que fue cuando se suavizó el franquismo y llegó aquello que nos colaron, que se llamó transición. Y la tercera ola es la que estamos viviendo aquí hoy. El mar tan blanco de sal, deshojaba 3 olas de luz
en el jardín de Alborán. Inés, Inésita, Inés, tus 3 hojas son 3 olas con el escudo al revés. A veces las olas son 3 lágrimas, a veces las olas son 3 siglos, a veces las olas son 3 franjas. 2 labios de verde mella y en el centro una muralla blanca como azucena. 2 de las olas ya descansan en un sueño que va sobre el tiempo. 3 olas que no descansan, porque la que está en mi puerta trae de barro y de caña los tejados de Aldebarán que donaron sus hermanas. La primera ola se encarta desde Casares hasta Asmat, con la espuma del flamenco pidiendo nocturnidad para que se vean sus aristas, afiladas por el pan que nos llevaban robando los hijos del alacrán. Al-Mutamí, Blas Infante, dicen que se fue a la mar a contar olas en China con encajes de azafrán y se encontró a la primera desempolvando tu azar. La primera ola es Arbonaida, quitándose de verdad, y en la plegaria del pájaro, ilustrándola volar. La segunda ola, muy hippie, trajo al Terpe en una barca con caracolas y ninfa pegadas a las partes blandas. Era lo suyo, dijeron, era lo que pegaba, era la revolución repartida en canastas, como el pescado en la sarquía y en la algarabía la gamba. La cresta sublime, la cresta más sublime, se espatarraron, en la cresta más sublime se espatarraron Triana. Lola y Manuel en un columpio también rompían las carchas. Gente del pueblo me llevan, gente del pueblo me arrastran, y el camarón navegando y el lebrijano en la zambra llamaba a Enrique Morente, que tenía en la garganta el picón del albaicín y el turbante de la Alhambra. Carlos Cano y Juan el Piqui cantan y hablan y cantan que somos una colonia de Castilla-La Marrana. La segunda ola llegó, eléctrica como las rayas y sangrientas como las muertes que acunaban las pasadas de Verdejo y Caparrós. Que todo fue para que callaran y que calláramos todos. La tercera ola se nutre de lo que ya había en la barra, cosechado y en pespunte suave, pero con garra. El pueblo intentando escribir distinto a sus opresores canallas, ya sin clandestinidad, sin sensación de cobaya y dándole a la H, vida oriental y gitana. La música endurecía y conquistando las playas de arenas enmorecía por el compás de guitarras enchufadas a las bridas, que sin permiso ni calma de Madrid o la Sharia rompen esquemas y encuadran lo andaluz de Andalucía. Hay compás y hay cimitarra y hay identidad cumplida. Morente renace en un hada, Rosario, la tremendita. El cine se desparrama, el cine se llama Carmen, dejando de ser extraña, porque Carmen no es del norte, Carmen nació en la Alhambra. La voz de los sabios llega desmontando las zarandas, desempolvando el almiar, abriendo la luz a la cuadra, cerrada y enterrada en cal, donde tenían secuestrada la historia de Andalucía. Cuando Córdoba brillaba, cuando Sevilla es poema, cuando en Malaca, Jaén como único norte, Cádiz en nuestra entrada, en la entrada de Tarik, hasta liberar las andas. Almería en la salvación si nos lanzan las manadas en plena persecución. Nuestra bendición
Granada, y el río Tarteso se alza en Huelva, la Ayala. No es ola definitiva, pero es aceite y engancha. No es la definitiva, no es revolucionaria, pero en los andalucistas nos retuercen las entrañas, nos levanta el puño en ristra y prende como una llama. Bien, gracias Pepe Escota, José Perales. Tiene la palabra Estanislao Naranjo Infante. Hola, encantados, buenos días, nos seguimos viendo como siempre. Yo lo primero que tengo que hacer es reírle a Manolo, porque claro, uno es abogado, bien, y un abogado hablar después de un poeta es hacer el ridículo, pero en fin, haremos lo que se pueda. Lo siento, o sea, esto no... Estaba preparado. Ya te... Bueno, Blas Infante, como todos sabéis, era mi abuelo, o sea, ¿y qué ocurre? ¿Qué hace que el notario de Isla Cristina acabe aquí en 1924? Bien, esto, como ha dicho José Luis, efectivamente la historia de Andalucía y respecto a la invasión musulmana que se establece como normativa, como relato, como propaganda en el siglo XIX, pues a mi abuelo no le acaba de convencer porque él, evidentemente, no solamente como somos los abogados, se fija en lo que dice una parte. Siempre intentamos saber qué dice la parte contraria. Y claro, no existe en la historiografía española del siglo XIX una fórmula que pueda hacer esa comparación. Sin embargo, este es el cuarto tomo de una edición de bolsillo de 1988, es el libro de Rehan Philip Dossey, catedrático y director de la Universidad de Leiden, en Holanda, en 1861, que es la historia de los musulmanes en España. Es decir, este catedrático de historia medieval de la Universidad de Leiden, de Holanda, coge y recopila todos los textos que sobre los musulmanes hay en Europa. No tiene acceso a los del Cairo o a los de Damasco, pero por lo menos los recupera. Y crea una historia de los musulmanes en España y la redacta. Evidentemente, vuelvo a repetir, es el catedrático de historia medieval de la Universidad de Leiden. Y claro, aquí establece una forma de entender la historia alternativa a la que están contando los historiadores españoles. La cuenta de otra manera. Y este libro, o sea, bueno, este en concreto no, pero evidentemente el título, pues consta en la biblioteca de Blas Infante, la que está en la Casa de Coria, y lo compró en 1919, traducido. Esto hace que él cambie y consiga esa intuición de la que habla José Luis, encuentre una apoyatura científica e histórica. Justamente con él. Y en este libro de Reinhard Dossey, concretamente en esta edición, en la página 223, pues establece, dice, el rey de Sevilla fue enterrado en el cementerio de Ahmad. Algún tiempo después, con ocasión de la fiesta de la cesación del ayuno, el poeta andaluz Ibn Ahmad as-Samah fue siete veces alrededor de la tumba, ejemplo de los peregrinos que dan la vuelta a la Kaaba. Luego se arrodilló, besó la tierra y cubrió los restos mortales de su bienhechor, este era un poeta sevillano, y recitó una elegía. Y va contando justamente, porque además son los últimos páginas del libro, Dossey no considera a la historia de los almorávides porque no son andaluces, los demás que van visitando la tumba de Al-Mutamí. También habla de Ibn al-Khatib, el visir de Granada. Para los poetas durante el siglo X, XI, XII, el visitar la tumba del rey poeta, los poetas andaluces, era una especie de peregrinación que además era bastante conocida, y aquí están todos los detalles. Pero desde la última visita de Al-Khatib, el granadino, esto se interrumpe. Y el que conoce el libro, que lo tiene incluso esto anotado, que le escribe a los márgenes, pues decide
y prepara un viaje para reanudar, como estamos haciendo nosotros después, 100 años después, reanudar esa visita de los andaluces como homenaje al rey poeta. Y por avatares del destino, pues encima había una sublevación en el protectorado de español en Marruecos, la de los rifeños, por Abdelkrim, también en la parte francesa, lo cual supone que además esto no solamente digamos que está lejos y habéis visto los caminos que hay ahora, que os imagino como los de entonces, sino que además estaban en guerra, tanto los marroquíes contra el protectorado español como contra el protectorado francés. Es una zona peligrosa, pero aún así consigue un vapor en Lisboa. Aquí encuentra a un señor que no sabemos cómo lo lió. Porque, a ver, que tú te encuentres en 1924 a un señor que va a comprar madera para hacer barriles a Oporto, porque tiene unas bodegas en Cataluña, y el tío no y va para Oporto, al Lisboa, y el tío acabe aquí. Ojo, señores, con una cámara de fotos. ¿Cuánto tiene una cámara de fotos con móvil? Todo el mundo, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es una cámara de 1924? Lo que pesa, y para meterse por aquí, ¿sí? Porque esas fotitos que quedan muy bien. Esto es de que conocemos el de mi abuelo, sombreritos del señor García Vidal, que se trajo la cámara de fotos, con lo que entonces era una cámara de fotos. Pues no sé cómo lo convenció, pero aquí lo trajo. Y además, su amistad duró toda la vida de mi abuelo, incluso posterior, porque concretamente ahí tenemos cartas de García Vidal con respecto a mi abuela Angustias. Y tanta llega la amistad que en el testamento de mi abuelo, cuando hay que formar el consejo de familia, porque claro, por los niños, don José García Vidal de Oporto consta en el consejo de familia como tutor, después de su madre, su hermano Ignacio, después queda don José García Vidal de Oporto como tutor de sus hijos. La amistad que acabaron haciendo con el hombre arrastrando la cámara por aquí. Sí. Y, pues digo, por el tiempo coincidió, entonces el 15 de septiembre de 1924, gracias a las peregrinaciones de la cual habla este libro de Doci, por lo que se le ocurre venir aquí, ver esa foto y conseguir que esa intuición vaya cristalizando en la diferenciación entre tanto la España única, cristiana y monolítica que le enseñaban a él, como con respecto a el tema de los musulmanes también integristas. O sea, hay un punto intermedio entre esos dos integrismos que es al-Ándalus. Y al-Ándalus dentro y además, por eso así está reflejado en nuestro símbolo. El símbolo primero que tenemos en Andalucía es el escudo, referente a la época antigua. Roma, Fenicia, Hércules. Está en latín, Dominator Hércules Fondator. Nuestro segundo símbolo es la bandera. La bandera es con el blanco omeya y el verde del Islam. Es la bandera de guerra de los califas. Y el tercer símbolo, el himno, es un canto morisco, el canto del Santo Dios. Un canto para los Felaj Menku. Esos son los tres símbolos de Andalucía y Blas Infante los pone en cada una de las épocas. La romana o la antigua, al-Ándalus y después la posterior conquista castellana. Haciendo que esos tres símbolos toda esa historia, es nuestra historia. No es una parte buena y una parte mala. Todas forman parte de nuestra historia. Aunque nos hayan contado desde fuera que hubo una parte buena, hubo una parte mala, no. Forma parte todo de nuestra historia. Y eso es lo que empieza a desarrollarse a través de esa visita que hace, gracias o motivado por este libro, a la tumba del rey poeta, al cual ya le había dedicado, como dice Manolo, una obra de teatro, pero sobre todo es cuando empieza a profundizar, y eso lo podéis ver en Fundamentos de Andalucía, en lo que es una tercera vía. No existe un nacionalismo español excluyente. Y curiosamente, si lo veis en Fundamentos de Andalucía, nuestro es un nacionalismo antinacionalista, como se lo define. Por eso se desarrolla el principio de las culturas. La existencia de una entidad está en función de que tenga una cultura que lo distinga, no en función de que tenga un territorio que domine militarmente. Y eso empieza aquí.
en la tumba del rey al-Butaní. Y por eso vino hace 100 años, y en homenaje a esos 100 años, y también a que lo provocó, que viniera por primera vez, estamos nosotros hoy aquí. Gracias. Bien, gracias, finalizado. De la palabra Modesto González, alcalde de Coria. Bueno, y viene aquí también en representación de la Ruta de Blas Infante, que es una asociación que reúne a todos los municipios vinculados a la biografía de Blas Infante, que por cierto, el municipio de Ronda se ha caído últimamente. Sí. De esa asociación. Le ha costado siempre Lo ha estar. sacado. Lo ha sacado. Le ha costado siempre estar, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. La Ruta de Blas Infante nace en el año 2013, se constituye en Casares, posteriormente tiene una segunda reunión en Archidona, que es donde finalmente se incorpora el pueblo de Coria del Río. Una vez que consigo ser alcalde de mi pueblo, incorporarlo a esa ruta. Evidentemente Coria no podía dejar de estar en la Ruta de Blas Infante. En esa ruta estamos en la actualidad 10 municipios, entre los que Ronda pues está ahí cogido con muchísimas pinzas. Hay municipios de 4 provincias, está en la provincia de Sevilla, pues está Cantillana, está La Puebla del Río y Coria del Río. De Málaga están Archidona, Manilva y Casares. De Córdoba está Castro del Río, de Huelva está Isla Cristina. Y no sé si me dejo alguno atrás. Castro del Río lo he comentado. Bueno, Peñaflor en Sevilla también, efectivamente, Peñaflor. Bueno, cuando empieza a organizarse las primeras ideas de esta expedición, impulsada por Manolo Ruiz y José Luis Villar, pues me lo comentan y yo propongo en aquel momento la necesidad de que esta expedición tenga una cierta cobertura institucional, que no sea solamente pues un grupo de andalucistas que nos vemos y evidentemente tenemos en nuestro alma pues esta necesidad de estar aquí hoy, sino que además pues tenga una cobertura institucional que le dé mayor importancia y realce al evento, ¿no? Y que además pues le pueda dar continuidad. Es por eso por lo que además yo no creí oportuno que aquí estuviera solamente el alcalde de Coria, sino que sea la Ruta de Blas Infante, donde bueno, pues, somos pues 10 instituciones que representamos la vida en cierto modo de don Blas y que evidentemente vamos a seguir con su legado, con su historia, con la importancia de lo que era su puesto para el presente de Andalucía, ¿no? Lo propuse en la ruta, donde es cierto que hay municipios gobernados ahora mismo por muchos partidos, incluido el Partido Popular, hay gente por Andalucía, Izquierda Unida, gente del PSOE, y hay varios municipios andalucistas, también de gobiernos andalucistas. Lo propuse y el presidente, yo en la actualidad soy el vicepresidente de la asociación, una presidencia rotatoria cada año. En estos momentos el alcalde de Castro del Río pues me pidió que fuera yo quien estuviera aquí y evidentemente pues yo no le dije que no, no le dije que no. Me vino una harta de bien el poder representar yo aquí a la ruta y como andalucista que soy y lo llevo en el corazón, pues estoy aquí hoy encantado y muy emocionado. Dicho esto, la Ruta de Blas Infante se crea con la intención de difundir el legado del padre de la patria andaluza y de que ese legado además pueda dar fuerza, fortaleza al pueblo andaluz. Y que además pues esa historia en torno a lo que su figura significa, pues suponga pues un antes y un después para nuestros municipios y al mismo tiempo pues para su propia figura, ¿no? Así que hoy no podíamos dejar de estar aquí. Yo no tengo que decir más nada, porque realmente lo que han estado diciendo los que me han precedido en la palabra y la que me ha precedido en la palabra, pues
realmente ha sido maravilloso. Creo que no hay que añadir nada más. Simplemente creo que hay que dar las gracias pues, a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí. Por supuesto, a nuestros choferes, a nuestros guías, a toda esta gente tan maravillosa, a las personas que están aquí pues custodiando este mausoleo. Custodiando este mausoleo, las personas que están aquí pues apoyando la fortaleza de estos lazos, pues creo que es también necesario darles las gracias. Una foto de cuando el mausoleo aquí. Ah, ahora nos la hacemos. Y nada más, y dar las gracias también pues a los cronistas, nuestros cronistas del viaje, que van a permitir pues que esto quede para la posteridad con más fortaleza que el viaje de Blas Infante, que se produjo gracias a ese fotógrafo mártir casi de la causa, o ni os quiero decir, de Mutamín, ¿no? Así que muchas gracias también a ustedes porque bueno, nos va a permitir estar aquí. A ver. Bien, devolvemos la palabra al amigo Escota, a ver si entre la emoción puede regodearnos con un poema que ha hecho expresamente para esta visita. A continuación pasaremos a un turno libre de diálogo, de palabras, y bueno, ahí desde unas palabras pedidas, pues que vaya haciendo señas y lo vamos. Bueno, pues deciros que voy a ponerme las gafas. Deciros que traigo más poesía. Cuando queráis en el autobús leemos alguna más. Pero esta la he escrito especialmente en el momento que Manolo me dijo que veníamos a este sitio. Yo casi no lo pensé y cuando descolgué el teléfono, ya no se descuelga, cuando me quité el teléfono de la oreja, pues me puse con la labor de escribir un poema para este momento. El poema se titula Viaje a Ahmad. 100 años después, la estrella regresa pintando en el cielo un tul de canela. La llamada ha germinado y la seguimos los nietos. Los brotes de Blas Infante florecidos con el tiempo. Lluvia, llueve, dile al viento que traiga claveles. Nosotros venimos lustrando las estelas de los nuestros. Venimos a llorar por ti en recuerdo de tus versos. Venimos a ver en tu dolor la transparencia de un sueño con el alma en blanco y verde y la gafa del señuelo. Viento, sopla, tráeme paja que encienda la copa. Venimos pastoreando las lágrimas de Rumaiquilla que rojas se os escaparon en la alberca de Sevilla. Venimos a decirte a ti y a Rumaiquilla, que la Giralda sigue triste y que llora todavía. El viento del agua una loriga hace, qué cotas de malla si se la hace. Semos los eslabones de la cadena que te unen a tu Sevilla. Semos otra vez el Blas Infante, los versos de tu poesía y de tu Andalucía, amantes. Hola a todos. Ya me conocen. Hola a todos y todas. La tierra no es intransigente. Los intransigentes somos los hombres y las mujeres. Esta tierra de Casares he querido traerla aquí. ¿Por qué? Porque para mí personalmente cierro un ciclo en mi vida. Yo soy nieto de jornalero
esos jornaleros de Casares que no sabían leer ni escribir y que acompañaron a Blas Infante hasta el último momento. Uno de ellos reposa todavía en esta tierra de Selima. Selima, aquella princesa que aparece en Al-Mutamí, que Blas Infante vuelve a sus territorios de infancia. Al-Mutamí, la intransigencia, la violencia, eso es lo que nos ha llevado a esta situación donde tenemos que hacer muchos kilómetros para sentirnos nosotros mismos. Hoy somos nosotros mismos. Ese Blas Infante que en Casares lo es todo. Ese Blas Infante que acompaña a mis abuelos, aquellos que crearon el Centro Regionalista Andaluz de Casares, aquellos que en el 32 crearon el Frente Único, aquellos que en un momento dado dieron el paso hacia adelante. Y el paso hacia adelante no es la cobardía, es la palabra, es la hombría, es la sangre sobre esta tierra. Por eso hoy quiero unir mi pueblo Casares, con mucho orgullo, con Asmá, con Al-Mutamí, con Romaquilla, que todavía le está dando la rueca, y con Selima, que es nuestro en un paraje en Casares que se llama Selima, que es la bajada del cielo. Hoy os tengo que decir que estamos nosotros aquí con nuestro corazón a un ritmo taquicárdico que verdaderamente nos está diciendo, recordamos a aquel que murió cerca de Carmona y que solo dijo ¡Viva Andalucía libre! Buenas, ¿qué tal? Yo soy Mario Selí y bueno, me podría considerar quizás de esa tercera ola del andalucismo, ¿no?, que decía Escota. Y soy artista y yo quería hacer un trabajo. Desde hace 4 años vengo trabajando en una dramaturgia sobre estos personajes que tenemos aquí enterrados. Bueno, estas personas yo los he convertido en personajes que conocí a través de Blas Infante, cuando descubrí que tenía esa obra de teatro llamada Motamid, último rey de Sevilla, y quise actualizar esa obra de teatro en la que encontré que el himno de Andalucía que él había escrito, ese ideal andaluz, pues lo canalizaba a través de los personajes de Motamid y de la reina Itimá. Y en este caso voy a intentar ser breve porque son personajes que me fascinan, por eso quería intervenir. De hecho, me ha gustado mucho también Soledad, ¿verdad? Ese comienzo del poema de Tumba del forastero, que la llovizna matinal y vespertina te rieguen, los restos de Ibn Abad. Y quería aprovechar porque, bueno, ese trabajo dramatúrgico al final lo he conseguido publicar en una editorial, que me gustaría ahora pues llevarlo a escena con la nueva edición que van a hacer de Motamid, último rey de Sevilla, de Blas Infante, el original, que creo que la van a publicar desde Centra. Y es un proyecto experimental, que sería hacerlo con la obra original de Blas Infante, con esa idealización de su obra de teatro, y la dramaturgia que he descubierto, mejor dicho, porque he visto un paralelismo entre el trágico final de Blas Infante, que al fin y al cabo es el símbolo también de nuestros abuelos, antepasados, que fueron asesinados y desaparecidos en la Guerra Civil. Y como trabajo de memoria histórica, también rescatar ese al-ándalus que creo que nos falta también en nuestro imaginario. Siempre el relato es como el que ha dicho José Luis, que a pesar de que ha dicho de una época específica, a día de hoy creo que todavía se niega esa parte de nuestra historia, se exotiza, se exterioriza. Y bueno, para ir terminando, quería aprovechar uno de los textos que cojo, de los fragmentos que cojo de Blas Infante, porque el libro, en este caso, este es el trabajo que hice, un trabajo de fin de máster que me acabaron publicando, una obra de teatro que yo digo que he escrito a 6 manos, porque está hecho entre Blas Infante, usando fragmentos de la obra Motamid, último rey de Sevilla, y también poemas de Al-Mutamid, traducidos por Miguel José Haggerty y María Jesús Rubira Mata. Y quería terminar con un texto que en realidad no me lo había preparado, como ven estoy improvisando un poco,
pero es un texto precioso, escrito por Blas Infante y que lo pone en boca del personaje de Itimada, que la tenemos aquí enterrada. Y sobre todo también creo que es de lo que más me gustó de esa obra de Blas Infante, porque claro, yo por ejemplo me considero republicano, tratar la figura de un rey que al final se convierte en un fetiche, que ya me considero hasta súbdito de Abul Qasim y Benabad Motamid, pues me parece muy bonito ese texto que incluye Blas Infante y si me permitís lo voy a leer. Dice Itimad: las estrellas no tienen rey porque todos los soles son reyes. Las estrellas no tienen rey porque cada una de ellas reina sobre su órbita y ninguna la traspasa para invadir la órbita ajena. Las estrellas no tienen rey porque cada una tiene un rey en su propio deber, que es el derecho de las demás estrellas. Cantaré al día en que los hombres no necesitarán rey, porque todos sean reyes como lo son los soles. Será el día en que los hombres podrán liberarse de la tiranía de los reyes y los reyes de la tiranía de los vasallos. Será el día en que los hombres sean por su propia luz incendiados como lo son las estrellas. El día en que no necesiten de la ajena luz para caminar entre las sombras, ni del ajeno impulso como fuerza vital que les haga recorrer su trayectoria por los ámbitos de lo infinito. Los hombres, como los soles, girarán sin chocar entre sí, en sus propias órbitas, y la solidaridad de los hombres será como la de los astros. Blas Infante, Itimad y Motamid. Andalucía Alegre. Bien. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Yo quería decir una cosa, porque queréis no grabar ni nada, ¿sabes? Venga, breve. No, pero va a ser breve. No grabamos. Es que la imagen vale más que mis palabras. Yo hacía ya años que quería venir aquí y como decidí. Entonces, voy a poner, si el hermano de Casar ha traído la tierra, yo he traído una línea. Y que decía, en este acto, de la constancia de este gesto. Muy bien. Muy bien, más que eso. Bien, tiene la palabra José María Romero. Bueno, yo quería dar las gracias a José Luis, Manolo, Modesto, los que habéis tenido esta iniciativa, de traernos aquí a recordar, pues, pasar por el corazón, volver a pasar por el corazón a dos andaluces. Y yo creo que esa es la clave, para mí es la clave, que son dos andaluces, Al-Mutamid y Blas Infante. Estamos tan acostumbrados a escuchar que Andalucía es un solar, que un solar expuesto a los ocupa, a la ocupación de unos, de otros, y que no hay un pueblo, que el pueblo está ausente. Y Blas Infante lo que nos descubre es que somos un solo pueblo, y que los andaluces de ahora, como Blas Infante, como Al-Mutamid, y nosotros los que estamos aquí, nosotras las que estamos aquí, hundimos nuestras raíces en el magma del pueblo andaluz, más profundamente que los olivos, más profundamente que los pinzapos de Grazalema. Somos un pueblo con luces, con sombras, pero sobre todo un pueblo que tiene, que decía, yo se lo he repetido en 2 ocasiones o 3, la luz de Occidente. A mí me entristece mucho cuando hace poco he escuchado a personas con ínfulas de intelectuales que Blas Infante se equivocó en el himno. Los andaluces, yo no quiero volver a ser lo que fuimos, incluso hay una copla de los carnavales que lo dice, hijos de siervos de terrateniente. Qué pocas luces hay que tener para no descubrir que lo que Blas Infante dice es que somos el pueblo que hizo posible el Renacimiento en Europa, que somos la luz de Occidente. Pues así estamos. Un pueblo que, me imagino que cuando Blas Infante estuviese aquí, aunque era un profeta, yo creo que era un profeta en el sentido más laico de la palabra, no sé si intuiría que un siglo después llegamos hasta aquí andaluces como él, andaluzas como él, a recordarlo, a tenerlo presente y, como ha dicho Manolo, a juramentarnos continuar con su labor. Yo, con este tórrido verano de regresión, de volver atrás, de odio que se está estableciendo en el Estado español, ayer, cuando estábamos sentados mirando la montaña de Asla, tuve una bocanada de esperanza, hablando con la gente más joven que nos acompaña, y yo creo que vosotros, cuando Blas Infante cae en tierra, imagino también que diría la bandera,
cae al suelo conmigo. Sin embargo, miles de manos se alzaron y levantaron esa bandera hasta hoy. Y a mí me pregunto, cuando muere la gente que yo quiero, ¿quién va a coger esa bandera? Y ayer vosotros me disteis la gran esperanza, que no faltarán manos para mantener la paz y la esperanza en pie. En homenaje a Blas Infante, al Mutamí y a todos nosotros que somos lo mismo, que somos el mismo pueblo, ¡viva Andalucía libre! Hablaré en árabe. Un momentito. Tu nombre era María, ¿no? Isabel. Isabel. Bien, tiene la palabra Isabel. Bueno, yo solo tengo aquí un pequeño cégel dedicado al Mutamid. Al Mutamid, rey de los poetas, tu amada Itimat te espera. Envuelta en aromas de sándalo y enebro, pasea por el Carmen de recíproca belleza. En dulce compañía te espera. Al Mutamid, rey de los poetas, tu amada reina te espera. Entre los granados se oyen los suspiros, por su blanco pecho exhalados, en dulce compás de espera. Al Mutamid, rey de los poetas, tu amada Itimat te espera. Bueno, ante todo, repito que estoy muy agradecido por haber organizado, porque vosotros habéis organizado este viaje que nos ha permitido encontrarnos entre nosotros, que digo, los andaluces del norte con los andaluces del sur. Al final estamos hablando de la misma persona que todos queremos. Hemos hablado tanto de la poesía, del poeta que fue el Mutamid ibn Abbad en general. Hemos hablado en castellano. Así, voy a darle 4 o 5 palabritas en árabe. Es una de esas poesías del Mutamid, que fue poeta y que hacía poesía en árabe. En esa época era la lengua científica, la lengua en donde estaba en Sevilla, en Granada, en todas las mejores universidades del mundo. Todo el mundo de Europa venía a estudiar en Andalucía. Por eso, la nación, el pueblo de Andaluz, es un pueblo culto, es un pueblo que ha tenido un privilegio durante toda la historia y hay que reconocerlo, no solamente en España, en todo el mundo. Andalucía aportó a la humanidad más que otros pueblos, así que al final hay que reconocer eso. Y una de esas, reconocer que Mutamid ibn Abbad habló en árabe. Y fue poeta, se enamoró de Romaiquía, que cambió el tema, por el tema de la poesía. De ahí que el romance en sí mismo es un arte entre la figura de ese Mutamid ibn Abbad. Y ahí voy a leer solamente en árabe. Aunque no entendéis, lo vais a sentirlo, porque sois andaluces, el Mutamid es vuestro rey al final. Aunque hay algunos que son republicanos, al final es el rey de los republicanos y los monárquicos. Y ha dicho en los últimos de esos versos que ha hecho antes de morir: علل فؤادك قد أذل عليل واغنم حياتك فالبقاء قليل وأن عمرك 1000 عام كامل ما كان حقا أن يقال طويل أكاد يقود بك الأسى نحو الردى أكذا يقود بك الأسى نحو الردى والعود عود والشمول شمول لا يستبيك الهم نفسك عنوة والكأس سيف في يدك ثقيل بالعقل تزدحم الهموم على الحشا فالعقل عندي أن تزول عقوله. Gracias. Vamos acabando, pero Rafael ha pedido la palabra. Venga. Bueno, yo como sabéis algunos, yo estoy trabajando, llevo ya dedicado a la memoria nuestra, a recuperar esa memoria que desgraciadamente podemos comprobarlo hoy aquí. Nuestro pueblo, desde Tartesos, ha sido un constante levantarse, tener esos éxitos, tener ese progreso, sin embargo, venir y machacarnos, ocultar lo que hemos sido, ocultar nuestra historia, ocultar, y por eso lo que decíamos, los vencedores han tratado de eliminar durante siglos, y en este caso estamos hablando, en mi caso, de mi trabajo de recuperar la memoria de la República y de aquellos miles y miles de andaluces que todavía siguen en las fosas, que fueron perseguidos solo y muchas veces por ser andaluces. Y yo sigo reivindicando este pueblo
que es verdad que nos seguimos levantando, se hablaba de las 3 olas y tenemos que estar eso en gola, pero siempre hay al momento, o está no sé quién, qué fuerzas que nos machacan, nos olvidan, nos ocultan y nos entierran. Y yo quiero que de una vez por todas podamos levantarnos como andaluces y sentirnos como pueblo y a ver si podemos conseguir eso, esa Andalucía libre de Blas Infante. Gracias. Bien, si no hay ninguna palabra, finalizamos con el himno, como no puede ser de otra forma. ¿De acuerdo? Venga, a ver quién entona. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andaluces, levantaros, feliz tierra y libertad, sean por Andalucía libre los pueblos y la humanidad. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres, almas de hombres vivimos. Andaluces, levantaos, feliz tierra y libertad, sean por Andalucía libre los pueblos y la humanidad. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! A ver, dejamos un tiempo para fotos individuales y una colectiva fuera y nos vamos, que vamos ya tarde, ¿eh?